Pues quisiera empezar esta plática con ustedes con esta moneda. Es una moneda de 10 pesos, como dirían en estadística, es una moneda que no está cargada de ningún lado. Y si nosotros utilizáramos esta moneda para definir el futuro de cada niño que nace en este país, tendríamos dos grandes opciones: águila o sol. Y si definiéramos que fuera águila el futuro de un niño y la lanzáramos y cayera en águila, pues buenas noticias para este niño, porque este niño nacería en una situación cómoda, por decirlo de alguna manera. Pero si naciera sol, al momento que este niño abriera los ojos, se vería algo como esto. Abriría los ojos en la pobreza. Este año, en México, van a nacer aproximadamente 2.6 millones de niños, de los cuales 1.3 millones van a nacer en la pobreza. Pero lo que es peor, de esos niños que van a nacer en la pobreza, aproximadamente unos 600,000 van a morir en la pobreza. Y esto nos hace reflexionar de uno de los problemas más importantes que tenemos en este país. Y en lo personal, debo de confesarles que la pobreza es algo que cambió y definió mi vida. Hace aproximadamente más o menos unos 25 años. Como hace un momento comentaban, pues yo soy de Ixmiquilpan, un municipio que está en el corazón del Valle del Mezquital, una de las zonas que históricamente han sido de las más pobres en el país, en donde el nivel de educación en esos años, hace 25 años, pues era aproximadamente nada más de la primaria y el 50% de la población era indígena. Mi familia, incluido yo, pues formábamos claramente parte de esta estadística promedio. Cuando iba en la secundaria, por eso hablo de hace 25 años, pues estudié en la secundaria del pueblo, una secundaria técnica, en donde tenía un enfoque muy práctico. Las secundarias técnicas lo que buscan es preparar a la gente para que acabando la secundaria tenga las habilidades suficientes para irse a trabajar. Y entonces, en tercero de secundaria, uno de mis profesores decide dejarnos un trabajo para darse una idea más o menos qué es lo que nos gustaba hacer. Entonces nos dijo: hagan un trabajo de lo que ustedes quieran. Lo que me interesa es que disfruten ese trabajo. Entonces, yo decido hacer mi trabajo sobre física y matemáticas. Siempre he sido muy nerd, académicamente responsable, y entonces pues acabo mi trabajo una semana antes, y mi trabajo era más o menos calcular la distancia más corta que había entre la Tierra y el Sol, y pues como ya había acabado mi trabajo, pues ya nada más me la dedicaba a chacotear. Y como ustedes pueden ver aquí, esto es Ixmiquilpan. La secundaria estaba prácticamente en el lado opuesto de lo que era mi casa. Entonces, para llegar a mi casa tenía que recorrer toda esa línea roja y pasar por unos arcos que vemos en la parte inferior izquierda, viendo la imagen de frente. Y en esos arcos que vemos aquí, era uno de los puntos en donde se vendían y se compraban cosas. Y dentro de esas cosas, pues hace 25 años, cuando no habría tratado de libre comercio, había unos puestos como estos, que eran los puestos de Fayuca, en donde veíamos los relojes, las plumas y una cantidad de cosas asociadas con la modernidad que no podíamos ver en ningún otro lado. Entonces, como niño, llegabas, veías los relojes, fantaseaba yo en tener uno, pues obviamente no tenía dinero para comprarlo. Y también había una cosa como esto. Para nuestros amigos millennials, igual y no lo conocen, se llama grabadora. Y en esa grabadora uno ponía unas cosas que quizás tampoco conozcan, que no son MP3, MP4, se llamaban cassettes. Y esos cassettes, la gente que tenía estos puestos, pues grababa música de manera ilegal, eran cassettes piratas. Y esos cassettes piratas los ponían una y otra vez en estas grabadoras hasta que se cansaban, y de repente cuando ya se cansaban o no querían rayar la cinta, la quitaban, ponían el radio
Y entonces tuve la suerte, o quizás la mala suerte, de mientras estaba yo viendo el puesto de la Fayuca, había un mensaje del entonces presidente de la República haciendo un llamado a toda la nación. Era un mensaje para que todos los mexicanos nos uniéramos y pusiéramos de nuestra parte para sacar el país adelante, porque vivíamos una crisis muy importante, una de tantas. Había que ya hacer un llamado a la austeridad. Nada de no hayan escuchado actualmente. Y sobre todo, y algo que menciona el presidente entonces es: todos los mexicanos tenemos que poner un algo, y los mexicanos tenemos que apretarnos el cinturón. Y hasta ahí quedó. La verdad, pues, me valió un cacahuate el presidente. Ya acabé de ver las cosas, seguí caminando, y en lo que estaba yo camino a mi casa, de repente me llega a la cabeza pues, un razonamiento que era: a ver, si escuché bien, lo que dijo el presidente es que tenemos que apretarnos el cinturón. Pero en mi lógica y conociendo el contexto de mis tíos, de mis papás, de mi familia, ¿de dónde nos íbamos a apretar más el cinturón? En un contexto en donde la mayor parte de la población es indígena, no tiene educación, tenemos hasta sexto de primaria, esto es lo que se ve en las comunidades. Pregúntenle a esta señora de dónde se va a apretar el cinturón. Y entonces voy rápido a mi casa, llego corriendo a mi casa, entonces luego decido irme a la biblioteca, y entonces en la biblioteca me siento y empiezo a pensar esas cosas que yo había vivido en la primaria, a lo largo de mi vida, en donde pues mis tíos y mis papás se tenían que levantar todos los días a las 2:30 de la mañana para llegar a la orilla de la carretera y tomar un camión como este, en donde los tenía que llevar a la Ciudad de México para trabajar en una obra o para trabajar en una fábrica a las 8 de la mañana, y después de una jornada larga que terminaba por ahí de las 6, 7 de la tarde, tenían que tomar el transporte público asignado, porque se tenían que ir a dormir o a dormitar en un lugar como este, porque no se iban a dormir a un hotel, no se iban a ir a dormir en el lugar en donde trabajaban, porque tenían que estirar la liga para que los pocos pesitos que ganaban les alcanzara para regresar a su casa. Y así se tenían que ir a descansar 9, 10 de la noche, se levantaban al día siguiente a las 5 de la mañana para el día siguiente estar a las 8 de la mañana de nuevo en la rutina que duraba hasta el viernes, y después el sábado. El sábado se acababa la semana y uno decía: wow, a las 2 de la tarde se acaba la jornada, no a las 6, y entonces había que tomar de nuevo el transporte público y llegar a algo como esto, la terminal de camiones de la Ciudad de México, la terminal del norte, en donde se llenaba todo y se sigue llenando los sábados para tomar un camión y llegar de nuevo a Hidalgo. Y una vez que estábamos en Hidalgo, 5 o 6 de la tarde, uno diría: ¡ay, a descansar! Pues no, malas noticias, porque había que llegar a sacar los animales, a trabajar la tierra, a hacer cosas del hogar y medianamente convivir con la familia para dormir y al día siguiente despertar. Y uno diría: bueno, pues es domingo, uno se levanta tarde, y pues tarde en esos estándares es levantarte entre 6 y 7 de la mañana, porque te tienes que despertar, porque tienes que hacer faena en la comunidad, y en el mejor de los escenarios tienes chance de echarte una cascarita, un fútbol llanero, y después de ese fútbol llanero te echas unas cervecitas, y a veces acaba eso en borrachera, y al final se iba todo el mundo a descansar por ahí de las 6, 7 de la tarde, a ver la televisión, porque al día siguiente había que levantarse a las 2:30 de la mañana y iniciar de nuevo la rutina de trabajo. Repito, ¿a qué se refería el presidente con apretarse el cinturón? ¿Qué les cortas? ¿Los haces dormir menos?
los haces trabajar más, les quitas el fútbol, les quitas las cervezas o les bajas el salario, ¿no? El chiste es apretar. Y es entonces cuando decido irme a la biblioteca del pueblo para buscar una respuesta a una pregunta muy lógica. Quizás lo que teníamos que preguntarnos era, ¿por qué éramos pobres? Y esta pregunta me nacía desde un punto de vista personal, porque siendo niño, en este contexto que les comentaba, de mi familia, de mis tíos, pues también me tocó trabajar en la obra, me tocó trabajar 12 horas, sembrando, cosechando, y te das cuenta que por mucho que trabajes, no necesariamente te va bien en la vida. Entonces, pues habría que ir al lugar en donde estaba el conocimiento del pueblo, que es la biblioteca municipal. Y en esos años, también para nuestros amigos millennials, no existía Wikipedia. Existía una cosa como esta, que eran las enciclopedias, en donde uno buscaba la letra de la palabra que uno quisiera analizar y entonces tomo de la P, busco la palabra pobreza y me doy cuenta que era un problema sumamente complejo. Malas noticias. Pero dentro de las buenas noticias, me doy cuenta que hay una ciencia social que busca darle respuesta al problema de la pobreza, que se llama economía. Entonces decido cambiar mi trabajo para responder la pregunta de ¿por qué somos pobres en Hidalgo? Y si quieren, lo vi en un principio desde un punto de vista egoísta, porque en mi lógica era, a ver, soy pobre, me di cuenta que éramos pobres. Y cuando de repente te das cuenta y pones en la realidad que el dinero en tu familia no alcanza, que tus vecinos y compañeritos de la escuela te miran feo porque traes la ropa viejita y bastante mugrosita, porque tu familia la discriminan porque habla la lengua indígena, que es el otomío ñañú, y mientras la gente pues trae su coche nuevo, trae cosas bonitas y quiere aprender o hablar inglés, entonces te das cuenta que perteneces a otro grupo y te sientes discriminado. Entonces en mi lógica dije, a ver, si uno puede entender la pobreza y darle una respuesta a la pobreza, ojalá yo deje de ser pobre. Y quizás fue un punto de vista bastante egoísta, pero en ese momento dije, yo quiero responder el problema de la pobreza porque quiero dar una solución a mí mismo y de paso a todos los demás. Así que decido estudiar economía y eso quizás es una de las primeras, diría yo, mensajes que les quiero dar a ustedes. En ese momento me di cuenta de la importancia del porqué de las cosas. Porque cuando tienes una idea del porqué de las cosas, por qué haces las cosas, si tienes un motivante detrás, te ayuda a generar un blindaje, porque la vida no es nada fácil. Y más adelante se generaron una cantidad de problemas que por tener muy claro qué es lo que quería, me ayudaron a salir adelante. Claramente en mi trabajo no respondí al por qué éramos pobres. Después soy aceptado en el TEC de Monterrey, en Campus Querétaro, y de repente me doy cuenta de que había un mundo entero por delante. Ese mundo, pues yo no lo conocía. Llego al TEC de Monterrey y de repente me doy cuenta que tenía compañeritos que hablaban perfecto inglés, incluso la prepa en el TEC en ese entonces, había dos grandes grupos, el grupo de bicultural y el grupo de la prepa normal, y como en las antiguas castas, el grupo de la prepa normal, había los que eran ricos, los que eran medio ricos, los que eran pobres y los que éramos bien pobres, y los que éramos bien pobres éramos los que andábamos en transporte público, los que teníamos un par de tenis, un par de zapatos, 2 pantaloncitos y 3 camisitas, y entonces me doy cuenta que no tenía otra cosa más que ponerme a estudiar. La gran suerte que tenía es que sabía que quería estudiar, quería ser economista. Entonces me pongo a estudiar, termino la prepa con 2 o 3 nueves de todas mis calificaciones que habían sido 10, y entonces me empiezo a ganar el respeto de mis profesores, de mis compañeros, y se empiezan a abrir oportunidades. Una de esas oportunidades
es ir a estudiar a Estados Unidos. Estados Unidos, y si no, pregúntenle a cualquier persona que vive en uno de los pueblos aquí de Hidalgo, es sinónimo de éxito. Y así yo lo veía porque mis tíos iban a trabajar a Estados Unidos y en Estados Unidos regresaban con un chorro de dinero y una camioneta como estas. Y entonces me doy cuenta que hay un futuro por delante. Termino la prepa, me voy a estudiar al ITAM y si el TEC había sido una gran experiencia, el ITAM era un salto cuántico porque mis compañeros eran hijos de doctorados, hijos de expresidentes y la verdad yo compartía quizás algo en común con los choferes y la señora de las quesadillas. Y si fuera poco, de las cosas que se pueden complicar, pues se me complicaron. En segundo semestre, de repente me dicen, por cuestiones familiares, se acabó el dinero y ponte a trabajar. Entonces, yo dije, a ver, la opción que tengo es ponerme a trabajar, pero si me pongo a trabajar voy a dejar de estudiar y voy a hacer el perfecto caso de que no se puede salir de la pobreza. A ver, yo estoy haciendo esto para salir de la pobreza, no puedo ser yo el caso de fracaso cuando yo lo que busco son casos de éxito. Entonces se me prendió el coco y dije, voy a hacer lo que millones de mexicanos en este país hacen. Voy a tomar las vacaciones que tengo para irme a trabajar a Estados Unidos. ¿De qué? Limpiando mesas, como cocinero, etcétera. Entonces, aquí tengo una primera lección de vida. Conozco uno de los cocineros y uno de los cocineros me dice, papacito, yo a usted lo veo que viene muy estudiadito, pero aquí no se confíe, aquí todos somos iguales, todos tienen que chingarle por igual, porque aquí nadie lo va a venir a rescatar. Y entonces se me quedó muy grabado ese mensaje, y ese mensaje tiene una clave muy importante para acabar con la pobreza. Cuando la gente ve que las oportunidades son justas, cuando lo que tú ganas por tus propios méritos y no porque eres hijo de, amigo de o el junior de, la gente le echa ganas y hace que las cosas funcionen. Tiempo después termino 3 años de educación y entonces se me abre la oportunidad de trabajar en Banco de México y en Secretaría de Hacienda. Y ahí es en donde me doy cuenta de la enorme diferencia que hay entre las políticas que se hacen en un escritorio, con un presidente, con lo que vemos en la realidad. Y entonces dije, algo me hace falta. Creo que tengo que estudiar más. Si quiero darle una respuesta a la pobreza, no me puedo quedar con lo que tengo. Y entonces dije, pues ¿a dónde hay que irse a estudiar? Pues vámonos a estudiar a la universidad más importante del mundo, a la universidad en donde está el mayor número de premios Nobel, universidad en donde seguramente alguno de los premios Nobel en economía me puede decir cómo vamos a acabar demonios con la pobreza en México. Y entonces me doy cuenta que tengo una gran limitante, una de ellas el inglés. ¿Por qué? Porque el inglés que yo había aprendido y que había practicado teniendo como compañerito un expresidiario trabajando en un Kentucky Fried Chicken o en un Burger King, pues no era suficiente, la verdad, para estar en Harvard. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me voy a estudiar al Reino Unido para que pudiera ingresar a las mejores universidades del país cuando tuviera el nivel académico. Y así termino en Harvard. Y cuando uno dice, pues ya está todo listo, me van a aceptar en Harvard, me voy a ir a estudiar a la mejor universidad del mundo, pues uno se enfrenta a la realidad de este país, que estamos llenos de burócratas muy creativos con poco sentido común. Y entonces, cuando yo llego a la instancia federal que daba las becas para esto, me dice, oiga, jovencito, pues qué bueno que lo aceptaron en Harvard, pero fíjese que pues sus compañeritos del ITAM se van directo a Harvard y no andan yendo al Reino Unido. Yo creo que usted la regó. Entonces, pues no, olvídelo, no le vamos a dar una beca. Y yo le dije, oiga, nada más que ponga las cosas en contexto. Mientras mis compañeritos del ITAM iban a primarias bilingües, inglés-español, las primarias bilingües, que por cierto también tenemos en Ixmiquilpan, son español otomí, la lengua indígena que se habla en mi pueblo. Mientras mis compañeritos se iban todos los veranos a Harvard a estudiar, yo me iba también todos los veranos a Estados Unidos, pero a trabajar para pagarme la escuela. En otras palabras, lo que le quiero decir es que hay gente que llega allá arriba por elevador. Ya vemos otros que tenemos que subir las escaleras. Y subir por las escaleras te toma un poquito más de tiempo. Entonces, pues esta funcionaria muy creativa lo que me dice es, pues fíjese que es una lástima, porque esta institución está para apoyar a la ciencia y no para apoyar
a los pobres. Imagínense lo que sentí. Imagínense siendo que mis padres habían sido los primeros en ir a la escuela y eran los primeros que sabían leer y escribir en toda la historia familiar. Que yo había sido el primero que había tenido estudios universitarios, que había sido el primero en tener un estudio de posgrado, el primero en graduarme con honores, el primero en estudiar en el extranjero y el primero en irme a la universidad más importante del mundo. Y que te digan eso. Afortunadamente toqué otras puertas, se abrieron otras opciones. Días antes de que se acabara la oportunidad de irme a Harvard, logro irme a Harvard y me llevo a Harvard la misma pregunta que me llevé cuando iba en la secundaria. ¿Qué tenemos que hacer para salir de la pobreza en Hidalgo? 25 años después de que me hizo esa pregunta cuando iba en la secundaria, hoy tengo el gran honor de haber sido invitado por el gobernador a trabajar como secretario de Desarrollo Económico en el Estado. Prácticamente un sueño hecho realidad. Y ahorita yo me siento con la obligación moral de retribuir, con la obligación moral de contribuir para que se generen oportunidades en el Estado y ningún hidalguense tenga que apretarse el cinturón. Y a lo largo de todo esto, lo que yo quiero compartir con ustedes es que en cierta medida lo pude lograr en el momento que definí un porqué en mi vida. Y ese porqué me generó un blindaje, me generó una ruta clara, metas muy específicas a seguir. Hace unos días estaba en una cena con un par de amigos y platicábamos en la coyuntura política de los malos políticos, de los malos candidatos, y la verdad es que esa plática era sumamente deprimente porque la conclusión que tenía la mesa es ni a quién irle. Y yo les decía, a ver, hagamos el siguiente experimento. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en la primaria y pasabas al frente que te decía la maestra y te preguntaba, por favor, explícanos qué hace tu papá y coméntale a tus compañeritos qué es lo que hace tu papá? Y entonces, pues tenías compañeritos que decían, no, pues mi papá es médico, mi papá es policía, y otros querían decir, mi papá es bombero. Ahora imagínense que un niño pase y diga, mi papá es diputado, mi papá es presidente. Imagínense la reacción de los demás niños. Está cañón. ¿Cómo es posible que como sociedad hayamos llevado una de las funciones más importantes de todas las sociedades, que es el dirigir el futuro de una comunidad, de un pueblo, a una posición tan desprestigiada? Y yo les decía, ¿acaso los políticos tienen una información genética diferente, son de otro planeta? ¿O qué es lo que hace para que actúen de esa manera? Yo en lo personal no creo que los políticos ni vengan de otro planeta, ni tengan una información genética diferente. Lo que creo es que quizás como sociedad hemos perdido la capacidad de preguntarnos el por qué estamos haciendo las cosas. Y les ponía el siguiente ejemplo. Imagínense a dos médicos. Uno que decidió estudiar medicina porque quería curar a la gente. Otro que decidió estudiar medicina porque vio que era una profesión que pagaba bien. ¿Cuál de los dos médicos ustedes creen que va a tratar mejor a sus pacientes? Ahora imagínense esa situación en el servicio público, en la política. Yo creo que eso es lo que está pasando. Por eso uno de los mensajes que quiero dejar con ustedes es que nos cuestionemos el por qué hacemos las cosas. Hace un momento yo les decía de que la pobreza es un problema muy grave en este país. En lo que lleva esta presentación, han nacido aproximadamente 70 niños. De esos 70 niños,
35 nacieron en la pobreza. De esos 35 que nacieron en la pobreza, 17 se van a morir siendo pobres. Este es un llamado a lección. Esta conferencia se llama Derribando Muros. Como sociedad podemos derribar muros. Como sociedad podemos hacer una sociedad mejor. Es tiempo que dejemos de echarle la culpa a la gente. Es tiempo que dejemos nada más de imaginarnos cosas chingonas y nos pongamos a hacer cosas chingonas. Que nos pongamos a poner empeño en nuestras tareas, pero eso sí, siempre pensando el por qué estamos haciendo las cosas. Muchas gracias.